Muy buenos días, Rodolfo, un saludo a todo el auditorio. Gracias, Gerardo. ¿Qué hay detrás de todo este asunto? ¿Es factible, es posible, es legal, es moral lo que acaba de hacer el presidente decretando esta base aérea de Santa Lucía y otras más, desde luego, todo lo que corresponde al ejército como instalaciones estratégicas? Mira, posible sí es, fácticamente. Moral, no lo sé, que lo juzgue cada quien. No es ético desde el punto de vista jurídico y mucho menos factible y legal. El gobierno federal, en lugar de enfocar sus esfuerzos en realizar los estudios pertinentes en materia de seguridad, de viabilidad aeronáutica, técnica, financiera, económica y ambiental, y de obtener las autorizaciones y permisos correspondientes, pues ahora están tratando de enfocar los esfuerzos en utilizar las leyes de seguridad nacional que se crearon para defendernos a todos los mexicanos en contra de amenazas o ataques del extranjero, pues para construir a como dé lugar este capricho llamado Aeropuerto Civil Internacional Felipe Ángeles. Entonces es muy delicado lo que estamos viendo ahora porque el gobierno federal, con motivo de una de las últimas suspensiones definitivas otorgadas en juicio, ahora en contra de la autorización de impacto ambiental, pues se dio a la tarea de simplemente a través del Consejo de Seguridad Nacional declarar todos los bienes de la Sedena en México como instalaciones estratégicas y están ahora diciendo en juicio, están diciendo mentiras en juicio, que ahora la soberanía de la nación y la integridad del Estado mexicano se encuentra en peligro, únicamente porque existe esta resolución judicial. Se dice también que no se pueden desplegar las tropas en Santa Lucía, que no puede haber operaciones militares y que se encuentra obstaculizada la implementación del plan DN3 en caso de desastres naturales. Cuando lo único que hizo el juez de distrito fue ordenar que no se construya el aeropuerto hasta en tanto y en cuanto se encuentren posibilidades de revisar si esta fue la decisión, la mejor decisión para todos los mexicanos. Pero jamás se ordenó la suspensión de operaciones en la base aérea y no están obstaculizadas. Esto es una mentira. Pero el juez se está viendo quizá presionado por parte de las autoridades ahora para resolver y poner por encima de los derechos humanos pretextos y argumentos legaloides de seguridad nacional. Gerardo Carrasco, no soy abogado, no entiendo de cuestiones de leyes. Mi pregunta es, si yo estoy en un proceso jurídico, como es el caso de la revisión del amparo, ¿es factible, les llaman luego las pruebas supervinientes, es factible modificar el estatus jurídico de una instalación para poder violentar esa decisión de un juez? Mira, no es factible jurídicamente hablando porque se tiene que seguir un procedimiento que viene un reglamento que todavía no se ha emitido. Entonces, tampoco se puede utilizar como pretexto la seguridad nacional para hacer una declaratoria general de instalaciones estratégicas si no existe un peligro real e inminente de que se encuentre en riesgo la soberanía y la integridad del Estado mexicano. Esta suspensión que tiende a que se respeten los derechos humanos antes de que se construya el aeropuerto civil Felipe Ángeles, pues únicamente pues es protector de los derechos humanos, entonces no se puede utilizar como pretexto para venir ahora a utilizar argumentos de seguridad nacional. Ahora, si cualquiera de las personas del auditorio descarga de Google la ley de seguridad nacional, podrá leer el artículo 4, en donde se indica que el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías para su protección se encuentra por encima de cualquier otra cuestión, sobre todo en cuestiones de seguridad nacional. Lo digo con mucho respeto, pero no estamos en los Estados Unidos de América, donde tenemos allá una Patriot Act, en donde sí se encuentra por encima de los derechos fundamentales las cuestiones de seguridad nacional.
en México somos bastante vanguardistas y protectores, por lo menos en papel, de los derechos humanos, y estos se encuentran y los reconocen las propias leyes por encima de cualquier otra decisión. Entonces, este tipo de argumentos únicamente podrían utilizarse en caso de que se haga una declaratoria de suspensión de garantías individuales y de derechos humanos que establece el artículo 29 constitucional, pero no es el caso. México no se encuentra en peligro de ataques o amenazas del extranjero. Únicamente pues se está tratando de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes para la construcción de un aeropuerto civil. Entonces, el juez tiene en sus manos ahorita una decisión fundamental para el futuro del juicio de amparo en nuestro país. Si el juez falla a favor de la Sedena, déjame poner un ejemplo un poquito al absurdo, pero bastante ilustrativo. Imaginemos que le dona el gobierno a la Sedena ahora el bosque de Chapultepec. Sí. Y dicen, ahora el aeropuerto va a estar en el bosque de Chapultepec. Si cualquier persona, y lo voy a construir sin permiso o estudio técnico alguno, si alguna persona se siente agraviada en sus derechos humanos, en su derecho, por ejemplo, al medio ambiente sano, y toca la puerta del Poder Judicial de la Federación, de compartirse este criterio de seguridad nacional, pues el juez va a estar en posibilidades de negar el acceso a la justicia a esta persona afectada, en este caso hipotético. Entonces, puede ser una resolución que en caso de que se falle a favor de la Sedena, bastante preocupante y alarmante para el futuro del respeto y de la protección de los derechos humanos que tenemos en México. Esto lo que me dices, Gerardo Carrasco, abogado y representante del colectivo No Más Derroches, esto lo que dejaría como cimiento es un estado totalitario, absolutista y dictatorial, en donde por encima de todas las leyes, por los derechos básicos y fundamentales, estaría la decisión de un presidente para hacer y deshacer lo que él considera, a su juicio, es lo mejor para el pueblo. Esto sería muy grave, Gerardo. Es que debería de haber congruencia. Si se pretende poner por encima las decisiones políticas, por encima de cualquier derecho humano, entonces que se modifique la Constitución y que se deje de decir que le debe de prevalecer el respeto a los derechos humanos en México por encima de todo. Tiene que haber congruencia entre lo que se dice en papel, hablando de Constitución y las leyes, y lo que se pretende hacer en la práctica. Y sobre todo es lamentable que se utilice una institución tan noble y tan querida y respetada por todos los mexicanos como son nuestras Fuerzas Armadas, para construir un aeropuerto civil que viene únicamente de un compromiso político, que por supuesto que ya se llevó entre las patas, perdónenme la expresión, pero así fue, un proyecto con por lo menos un 30% de avance en el municipio de Texcoco, Estado de México. Gerardo Carrasco, esta resolución que debe de tomar el juez, esta trascendental decisión que lo va a marcar de por vida, ya sea para bien de la nación o para el oprobio de los ciudadanos, ¿cuándo se debe de tomar? Se supone que la audiencia se iba a llevar el día de hoy. Sí. Sin embargo, nosotros solicitamos pruebas adicionales. Solicitamos que se hiciera una inspección judicial en la base de Santa Lucía para que se corroborara si es cierto o no, como dice Sedena, que se encuentran congeladas o paralizadas las operaciones en la base aérea militar, o si estas tienen un funcionamiento normal, como lo ha tenido desde hace casi 70 años. Y también se ofrecieron pruebas documentales adicionales que el Consejo de Seguridad Nacional pues tiene que presentar ante el expediente. Entonces, lo más probable es que esta audiencia vaya a ser pospuesta para la siguiente semana. Pero bueno, pues esto lo sabremos en el transcurso de las próximas horas. La siguiente pregunta, Gerardo Carrasco, abogado y representante del colectivo No Más Derroches, sería: si es el caso de que el juez
adoptara la medida de proteger y de declarar efectivamente como instalaciones estratégicas, desechar los amparos, ¿tienen ustedes más recursos ante esa medida? ¿Hay manera de acudir, no sé, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno, a quejarse del juez, o dos, a impugnar esta decisión? Mira, sí, si se revocan las suspensiones judiciales, procede un recurso que se llama recurso de revisión, Sí. que resolverá un tribunal de jerarquía mayor al juzgado de distrito, que se llama Tribunal Colegiado de Circuito, o en su caso la Suprema Corte de Justicia. Pero las presiones que pretende hacer el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial son bastante preocupantes. Y en caso de que se levanten estas suspensiones, como se ha anunciado que se va a construir el aeropuerto a como dé lugar, aunque todavía no se tengan, y esto es impresionante, aunque todavía no se tengan todos los permisos, pues quizá si se llega a revertir esta decisión en los próximos meses, igual ya se va a haber hecho una inversión importante en Santa Lucía y quizá no vaya a haber juez que se vaya a atrever ahora a echar para atrás esa decisión con una inversión tan fuerte. Entonces, está disponible también la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas, que ellos llevan su defensa al margen de la defensa que lleva a cabo el colectivo No Más Derroches, sí, pues acudan ante instancias internacionales para tratar de que se le ordene al Estado mexicano pues tomar la mejor decisión y respetar los derechos humanos. ¿Qué sucedería, Gerardo Carrasco, con el aeropuerto de Texcoco? Porque recuerdo que en alguna ocasión que platicamos estaba, digamos, encadenado de decir, no se debe de inundar y no se debe de destruir el aeropuerto, las instalaciones que se tienen, el nivel de avance que se tiene en Texcoco, mientras no se resuelva el de Santa Lucía. ¿Existe alguna consecuencia? Es decir, si lo de Santa Lucía se cae, ¿también se cae lo de Texcoco? Habrá que ver si, en primer lugar, si el juez Juan Carlos Guzmán Rosas comparte el argumento de la Sedena, que esperamos que no sea así, sobre todo por un tema de lógica y congruencia normativa y de derechos humanos, pero en caso de que así sea, habrá que ver cómo viene la resolución y se revoca tanto la paralización de Santa Lucía como también la orden de preservar Texcoco. Es muy pronto como para saber con certeza qué alcances pudiera llegar a tener esta resolución. Pues estamos viendo tal vez el parto, no sé si vaya a ser parto cesárea, espero que no, de un estado totalitario, porque por ejemplo la ley Bonilla en Baja California, finalmente la sala del Tribunal Electoral le da la razón a los morenistas y dicen que de 12 va a 5 años el mandato del nuevo gobernador Bonilla, y si el aeropuerto de civil, entre comillas civil, de Santa Lucía, el juez resuelve a favor del Estado, olvidémonos de los derechos humanos y de las leyes, Gerardo Carrasco. Esto sé que no lo puedes decir, lo digo yo, sería terrible lo que pudiera resolver. También lo digo yo, suscribo todas tus palabras. En caso de que el juez resuelva este asunto a favor del gobierno federal, generaría un precedente muy preocupante y alarmante para la concepción del futuro de la protección de los derechos humanos como lo venimos conociendo en las últimas décadas. Sería un paradigma, un cambio completo de la protección de los derechos humanos en México. Esperemos que no sea así, que el Poder Judicial esté a la altura, que el juez Juan Carlos Guzmán Rosas resuelva con imparcialidad, pero sobre todo con la Constitución en la mano. Se llama Juan Carlos Guzmán Rosas. Guzmán Rosas. Pues letras de oro para él en el Congreso, en el muro más alto de los héroes, si es que el señor lo logra, y si no, el oprobio de los mexicanos. Ya lo veremos la próxima semana. Gerardo Carrasco, eres muy amable en tomarnos la llamada, y desde luego, pues nuestra solidaridad a ti y a toda el colectivo, porque creo que se viene un huracán, una tormenta en México. Pues te agradezco y aprecio mucho tus palabras, y estamos nosotros siempre a sus órdenes para continuar informándole al auditorio. Gracias, Gerardo Carrasco, un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, igualmente, hasta luego.